Bueno. Ok, hermanas, pues vamos a empezar con una oración, como siempre. Señor, te agradecemos en esta tarde, noche, porque tú nos bendices, Señor, porque has venido a nosotros con salvación y porque hoy estamos aquí para aprender de ti, de todo lo que tú nos has dejado, y pues te agradecemos por ello, Señor. Nos ponemos en tus manos a cada una de nosotras y pues en tus manos nos ponemos. En nombre de tu Hijo Cristo Jesús. Amén. Amén. Hermanas, bienvenidas nuevamente y pues vamos a continuar. Estamos casi a punto de terminar nuestro panorama de la Biblia. Como verán ustedes en el libro, deberíamos de terminar el día de hoy. Sin embargo, el libro hace una síntesis así como que muy rápida del Nuevo Testamento en pocas lecciones, y yo no alcancé a terminar en el tiempo que tenemos para ver todo el Nuevo Testamento, que es como lo tenemos en el libro, así es que lo dividí en dos partes. Como saben, tenemos este estudio basado en el libro de Earl McQuay y estamos ya casi en la parte final. Entonces, la vez pasada vimos a la iglesia parte 1 y dejamos un versículo para memorizar. ¿Quién tiene el versículo memorizado? Yo, hermana, yo. A ver, hermana Bertita. Hechos 2:42. Y participaban y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Hechos 2:42. Efectivamente, ese era nuestro versículo para memorizar. Muchas gracias. Y vemos aquí el símbolo lo vamos a ir completando porque, como ven, es como que toda la parte de la iglesia. Empezamos, recuerdan, Pentecostés, Pedro, Pablo, y después Galacia, Europa, Asia y Roma. Es lo que llevamos al día de hoy de la iglesia, y hoy vamos a ver la segunda parte. Y la primera parte vimos cómo se conformó la iglesia en el libro de los Hechos. ¿Qué es lo que vamos a ver ahora? Las epístolas o cartas de Pablo. Y bueno, estas son las que traen realmente la doctrina cristiana, que es la doctrina en la que nosotros creemos. Entonces, les voy a repartir los pasajes. Vamos a ver aquí. Caro, por favor, Romanos 8 del 28 al 39. Leti, Primera de Corintios 15 del 20 al 28. Lupita, Segunda de Corintios 9 del 6 al 7. Rebe, Gálatas 5 del 1 al 4. Hermana Norma, Efesios 2 del 11 al 16. Y creo que ya no me falta nadie. Efesios 2 del 11 al 16. Ok, hasta ahí vamos a ir por el momento, ¿sí? Entonces, como les decía, las cartas tienen la doctrina que pues en la que creemos el día de hoy, y se dividen en las cartas escritas por Pablo y las epístolas generales, que son escritas por otros apóstoles. Fueron escritas a varias comunidades o incluso a individuos particulares, y hablaban de la situación que había en la iglesia, de la doctrina cristiana y de la aplicación en la vida. Como vemos aquí en esta ilustración, nuestra fe está basada en la historia que vemos en los evangelios. Después tenemos el libro histórico de los Hechos, y tenemos como columnas las epístolas, tanto las de Pablo como las cartas generales, que son las que escribieron los otros apóstoles. El día de hoy nos vamos a centrar en las epístolas de Pablo. Pablo escribió muchas cartas hacia diferentes iglesias y diferentes individuos, revisando pues la doctrina del Señor. Entonces, vamos a empezar con los versículos que vimos el día de, que ya les repartí. Y aquí vamos a empezar con la carta a los romanos. La carta a los romanos presenta el plan de Dios de redención y la condición
pecaminosa de la humanidad. Vamos a ver cada una de las secciones. En el capítulo del 1 al 3 habla de la condición pecaminosa. En el capítulo 4 habla de nuestra justificación por fe. El libro de Romanos es un libro muy rico sobre doctrina. Si queremos ver la doctrina cristiana condensada, podemos revisarla en el libro de Romanos. En los capítulos del 5 al 8 vemos los resultados de la justificación, cómo vivir en Cristo. En los capítulos del 9 al 11, la incredulidad de los judíos. En los capítulos 12 al 16 vemos ya aplicaciones prácticas de la verdad en la vida diaria. Entonces, no vamos a ver, digamos que por secciones este libro, vamos a ver una parte de cada uno de los libros que vamos a ir estudiando el día de hoy, y como un pedacito del libro de los Romanos, vamos a ver este pasaje, Romanos 8 del 28 al 39, y como les digo, el libro de los Romanos sintetiza muy bien toda la doctrina, pero el capítulo 8 es especialmente rico en diferentes temas. Entonces vamos a leer 8 del 28 al 39. Más que vencedores. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados, porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia, o persecución, o hambre, o desnudez, o peligro, o espada? Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó, por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Ok, entonces aquí vemos una parte de todo lo que nos habla el libro de los Romanos, donde habla que, bueno, que somos llamados conforme a su propósito. Habla de la predestinación. Aquí dice los que antes conoció también los predestinó. Dice que él fue el primogénito. Habla de la justificación. Habla de que Dios no escatimó ni a su propio Hijo. Habla de que nada nos puede separar del amor de Cristo, de que somos vencedores. Es como les digo, un libro y en este caso un pasaje muy rico. ¿Qué más tenemos dentro de las cartas? Digamos que voy a ir en orden de cómo aparecen en la Biblia, no necesariamente es un orden cronológico, pero después del libro de los Hechos vemos que sigue Romanos, y después vamos a ver Corintios. Corintios tiene 2 cartas dirigidas a la iglesia de Corinto por parte del apóstol Pablo. En la primera carta, él responde a algunos errores de conducta y corrige algunas doctrinas como la resurrección en el capítulo 15. Y vamos a ver un pedazo de Primera de Corintios, en Primera de Corintios 15, del 20 al 28, por favor. Mas ahora, Cristo ha resucitado de los muertos, primicia de los que durmieron, es hecho, porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados, pero cada uno en su debido orden. Cristo las primicias, luego los que son de Cristo en su venida. Luego el fin, cuando entregue el reino al Dios y Padre, cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y potencia. Porque preciso es
que él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. Y el postrer enemigo que será destruido es la muerte. Porque todas las cosas las sujetó bajo de sus pies, y cuando dice que todas las cosas han sido sujetadas a él, claramente se exceptúa aquel que se sujetó a él todas las cosas. Pero luego que todas las cosas le están sujetas, entonces también el Hijo mismo se sujetará al que le sujetó a él todas las cosas, para que Dios sea todo en todos. Ok, entonces aquí vemos que habla de la resurrección de Cristo, de que Él es la primicia, o sea, el primero que resucitó uno diría, bueno, que no había resucitado Lázaro antes, sí, pero Lázaro resucitó y murió después. Él fue el primero que resucitó para ya no morir, y es, digamos que el primero, porque nosotros seguiremos en su momento en eso. Y bueno, habla también de que Él sujetó a todos, habla de su preeminencia aquí en este pasaje. Después sigue, bueno, la segunda carta a los Corintios, donde él defiende su apostolado porque tiene ahí ataques de falsos apóstoles, y también presenta algunos principios de la ofrenda en los capítulos 8 y 9. Por ejemplo, en segunda de Corintios 8 del 1 al 3, y en el pasaje que vamos a leer, que es segunda carta a los Corintios 9 del 6 al 7. Pero esto digo, el que siembra escasamente, también segará escasamente, y el que siembra generosamente, generosamente también segará. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Ok, entonces vemos aquí que dice que Dios ama al dador alegre. Habla que, pues, si nosotros no sembramos, pues, con generosidad, tampoco vamos a cegar con generosidad, y eso se refiere a un principio no solamente en dar, sino en la vida diaria, ¿no? Si uno no se esfuerza suficiente, pues los frutos no van a ser suficientes. Entonces, bueno, esas son las primeras cartas que escribe Pablo, unas de las más largas, y después pasamos a las siguientes, y como les digo, no están en orden cronológico, están en el orden en el que aparecen en nuestra Biblia. Entonces vemos que después escribió Gálatas. Gálatas se enfoca en la salvación por gracia y por medio de la fe. Vemos cómo Cristo nos justifica por la fe en el capítulo 3. Aquí puse en cada uno de los libros unos pasajes clave de cada uno de ellos. 3 del 23 al 25 habla que la ley fue nuestro ayo que nos llevó a Cristo. Y eso trata de aclarar por qué no somos salvos por las obras. Dice que la ley fue nuestro ayo, o sea, nos cuidó para llevarnos hacia Cristo, pero no es eso lo que nos va a salvar. Y vamos a ver en el capítulo 5, en los versículos del 1 al 4, cómo Cristo nos libera del yugo de la esclavitud. Entonces, ¿quién tiene Gálatas 5 del 1 al 4? Estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. He aquí, yo, Pablo, os digo que si os circuncidáis, de nada os aprovechará Cristo. Y otra vez testificó a todo hombre que se circuncida, que está obligado a guardar toda la ley. De cierto os desligasteis lo que por la ley os justificáis, de la gracia habéis caído. Ok, sí, de Cristo os desligasteis, los que por la ley os justificáis, de la gracia habéis caído. Entonces aquí habla de que Dios nos libera de esa esclavitud y de estar teniendo que hacer los ritos que hacían anteriormente, de la circuncisión y todos los ritos que hacían. Ahora tenemos la libertad de Cristo. Luego pasamos al libro de los Efesios, a la carta a los Efesios. Ahí habla mucho de que antes había una separación entre judíos y gentiles, pero ahora judíos y gentiles son uno en Cristo. Recordemos que vimos la vez pasada en el libro de los Hechos que Pablo llegaba a la ciudad que llegara primero a predicar a los
judíos, y posteriormente, cuando él era rechazado por ese grupo, él se volvía hacia los gentiles. Entonces, uno de los pasajes más conocidos del libro de los Efesios es Efesios 2, del 8 al 9, donde dice que somos salvos por medio de la fe, no por obras para que nadie se gloríe. Luego tenemos el pasaje que vamos a leer, donde habla que Cristo hizo un pueblo de judíos y gentiles, que es uno de los temas principales del libro. Entonces, creo que esos no los he repartido todavía. No, vamos a ver otra vez. Sí, hermanita, yo tengo una cuestión. ¿Ah, sí? ¿Tú tienes ese? Entonces, adelante, Norma. Dice, por tanto, acordaros de que no vosotros. Ay, Norma, se te oye un poco mal. No sé si estás muy lejos del... A ver, ahí. Ahí sí, sí, muy bien. Ah, ok. Por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros, los gentiles, en cuanto a la carne, erais llamados incircuncisión por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos uno solo y nuevo hombre, haciendo la paz. El 16 también, ¿verdad? Y Sí. mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, mandato en ella las enemistades. Ok, entonces vemos aquí en este pasaje cómo decía, en otro tiempo, los judíos eran muy insistentes en llamar incircuncisos a los que no lo eran. En ese tiempo no estaban en Cristo, pero ahora dice que han sido un solo pueblo y que la pared intermedia que había entre los dos ha sido quitada. Vemos también que hay también otra parte muy a la que se hace referencia con frecuencia, que habla de someterse unos a los otros, y aquí habla en varios contextos, habla de someternos en general unos a otros, luego la esposa al esposo, luego habla de si las casadas estén sujetas a sus maridos. Habla de que el marido las ame como Cristo amó a la iglesia, en este pasaje 5 del 21 al 25, y después también el pasaje conocido de la armadura de Dios está en el capítulo 6, versículos del 10 al 18. Pasamos ahora al libro de Filipenses. ¿El pasaje de Filipenses se lo di a alguien? No, ¿verdad? Tengo que volver a repartir. Bueno, vamos a ver. Filipenses 3 al 10, Caro, hermana Bertita, Colosenses 3 del 5 al 11, Lupita, primera de Tesalonicenses 3 del 12 al 13, hermana Norma, segunda de Tesalonicenses 7 al 12, Marlene, primera de Timoteo 4 del 11 al 16. Lolita, perdón, segunda de Tesalonicenses 7. Segunda de Tesalonicenses 2 del 7 al 12. 2 del 7 al 12, gracias. Sí. Primera de Timoteo se lo di a Marlene. Rebe, Tito 3 del 12 al 14, y yo voy a leer Filemón 8 al 12. Filemón solamente tiene un capítulo. Entonces vamos a iniciar, les decía, con Filipenses. Filipenses es una carta que a mí me gusta mucho porque tiene una exhortación muy afectuosa de Pablo y habla del gozo. Habla de ser gozoso en el andar con el Señor. Entonces, en los
pasajes claves vemos en el 1 del 20 al 21 la esperanza que tenemos en Cristo, en el 2 del 3 al 10, y aquí van a ver que yo les voy a decir, es que este me gusta mucho, es que este es de mis favoritos, pero este es uno de mis favoritos también, 2 del 3 al 10, que habla de la humillación y la exaltación de Cristo, y también aplica a, pues podría aplicar una parte, podría aplicar a nosotros, no todo el pasaje, pero bueno, leamos Filipenses 2 del 3 al 10. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Haya pues en vosotros ese sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó de sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra. Sí, entonces, les decía que aplica en nosotros en cierta forma, cuando dice, haya en vosotros el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús. Sin embargo, habla de la exaltación de Cristo, y ahí sí, bueno, es una gloria que solo pertenece a Él, pero habla de cómo Él se humilló y cómo después el Señor Dios lo exaltó hasta lo sumo, y cómo en algún momento incluso las personas a las que a lo mejor veamos o les hayamos compartido y sean tan duras, en ese momento dice que toda rodilla se doblará ante Él algún día. Tal vez en esta vida que nosotros tenemos, en este cuerpo físico, no lo vamos a ver. Sin embargo, en algún momento dice la Escritura que toda rodilla se doblará ante Él, a pesar de que algunos tal vez hayan expresado algunos comentarios, pues no de exaltación hacia Él, ¿no? Y también otro pasaje importante dentro del libro de Filipenses habla en el capítulo 2, del 14 al 18, cómo nosotros somos llamados a resplandecer en el mundo. Bueno, después de este libro de Filipenses, sigue en nuestra Biblia el libro de Colosenses. El libro de Colosenses habla de los errores doctrinales. ¿Cómo es que, hay errores en la doctrina desde esos primeros años de la iglesia? Porque, veamos que el Nuevo Testamento se escribió en un periodo mucho más corto del periodo que se escribió el Antiguo Testamento. Y en esas primeras épocas ya había errores en la doctrina y en la iglesia, en este caso en la iglesia de Colosas, y Pablo escribe para corregirlos. En el capítulo 1 del 21 al 23 habla de que hemos sido reconciliados por Cristo. En el 2, del 9 al 17, habla que estamos completos en Cristo, no falta nada más. De repente uno quiere añadir, no, pues es que somos cristianos, pero necesitamos hacer esto, necesitamos tener aquello, necesitamos enfocarnos en esto. Nosotros estamos completos teniendo a Cristo. Y en el 3, del 5 al 11, que es el que vamos a leer ahora, habla de nuestra nueva vida. ¿Cómo tenemos que ser ahora que somos hijos de Dios? Entonces, ¿quién tiene el pasaje de Colosenses? Yo, hermana. Adelante, Dice, hermana. haced morir, pues, lo terrenal en vosotros, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, en las cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo, cuando vivíais en ellas. Pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas: ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. No mintáis los unos a los otros, habiéndonos despojado del viejo hombre con sus hechos, y revestido de nuevo, el cual, conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno,
donde no hay griego ni judío, circuncisión ni incircuncisión, bárbaro ni escita, siervo ni libre, sino que Cristo es el todo y en todos. Sí, entonces aquí vemos que estamos en la gracia. Sin embargo, aquí dice que en otro tiempo vivíamos en esos pecados que se están nombrando ahí, pero dice que ahora tenemos que dejar todas estas cosas porque ahora estamos en Cristo, tenemos una nueva vida y tenemos que ser conforme a la imagen de Él y que nosotros nos vamos renovando día a día hasta que lleguemos al conocimiento pleno de Él. Y habla de que no debemos tener esas separaciones, que si uno era judío, que si era griego. En este caso podemos trasladarlo a nuestra ¿cómo se dice? Realidad actual, diferentes nacionalidades, que si es de uno, del otro, que si es siervo, que si está para servir, que si está para liderar. Cristo es nuestro Señor y Él está en todos nosotros. Bueno, después tenemos las cartas a los tesalonicenses. Tenemos 2 cartas que Pablo escribió a la iglesia de Tesalónica y en las 2 habla de la segunda venida de Cristo. Aquí vemos, y yo a veces me he puesto en un contexto un poco más dentro de nuestra, pues no es nuestra realidad actual, pero fue nuestra realidad o tal vez la realidad de nuestros padres o de nuestros abuelos recientes. ¿Qué pensaría el pueblo judío cuando estaban en la época de la Segunda Guerra Mundial y se levantó Hitler y los perseguía y estaban en campos de concentración? ¿Nunca se han puesto a pensar que alguien creyera que era el anticristo, que ya había llegado, que no sé qué? Bueno, en ese tiempo de la primera época de la iglesia, teníamos algunas personas que decían que Cristo ya había venido, o que Cristo vendría en muy poco tiempo. Entonces, vamos a ver algunas instrucciones que Pablo les da en relación con eso. En la primera carta de los tesalonicenses, en el capítulo 3, en los versículos 12 y 13, Dios dice que nos permita ser santos hasta la venida de Cristo. O sea, independientemente si Él viene mañana, en 10 años o en toda nuestra vida, no vamos a ver la segunda venida. Nosotros debemos pedir al Señor que nos permita ser santos hasta su venida. Entonces, ¿quién tiene ese pasaje de 1 Tesalonicenses? Adelante. Y el Señor os haga crecer y abundar en amor unos para con otros y para con todos, como también lo hacemos nosotros para con vosotros, para que sean afirmados vuestros corazones irreprensibles en santidad delante de Dios nuestro Padre, en la venida de nuestro Señor Jesucristo con todos sus santos. Sí, entonces vemos que desde la iglesia primitiva ya esperaban con ansia la venida del Señor Jesús. Y bueno, lo esperaban, y aquí Pablo les dice, pues espérenlo, pero espérenlo en amor, en santidad, y bueno, hasta que Él venga. Y vemos que esa generación no le tocó la venida de Cristo. Yo creo que en cada generación una parte de la iglesia ha estado realmente esperando que Él ya regrese. Hasta ahora ha sido su voluntad no hacerlo. Vamos a ver más adelante cuando vemos las cartas generales, y este pensamiento me vino ahora. Pedro tiene la respuesta de por qué el Señor no ha venido aún, ¿no? Bueno, en el capítulo 4 también de esta primera carta habla de que debemos agradar a Dios y trabajar mientras que viene Cristo, porque algunos de la iglesia de Tesalónica habían dejado sus trabajos diciendo, bueno, si el Señor ya viene, pues ya para qué trabajamos, ¿no? Ya estemos siempre en la iglesia, estemos otro. Aquí los exhorta a seguir trabajando. Y también en el capítulo 5, en los versículos del 12 al 24, permanecer en paz, en amor, en gozo y en oración. En la segunda carta tenemos también el mismo tema, y aquí habla de no dejarse engañar sobre la segunda venida de Cristo, y habla también de trabajar mientras Él viene. Entonces, vamos a leer este pasaje de segunda de Tesalonicenses 2, del 7 al 12. Dice, porque ya está en acción el misterio de la iniquidad,
Ay, otra vez no se te oye muy bien, Normita. Ahí voy, ahí voy. A ver, ya se... Un poco mejor. ¿Sí? Ay, no, no se oye nada ahora. No te preocupes, hermana Janet, ¿nos podría ayudar con ese pasaje? Es Segunda de Tesalonicenses 2, del 7 al 12. Sí, porque ya está en acción el ministerio de la iniquidad, solo que hay quienes al presente lo detienen hasta que él a su vez sea quitado de en medio. No, espérame, creo que yo tengo mal el pasaje. Es 3, del 7 al 12. 3 del 7 al 12. Porque vosotros mismos sabéis de qué manera debéis imitarnos, pues nosotros no anduvimos desordenadamente entre vosotros, ni cominaos de balde. Ni comimos de balde el pan de nadie, sino que trabajamos con afán y fatiga día y noche, para no ser gravoso a ninguno de vosotros. No porque no tuviésemos derecho, sino por daros nosotros mismos un ejemplo para que nos imitéis. Porque también cuando estábamos con vosotros, os ordenábamos esto: si alguno no quiere trabajar, tampoco coma, porque oímos que algunos de entre vosotros andan desordenadamente, no trabajando en nada, sino entremetiéndose en lo ajeno. A los tales mandamos y exhortamos por nuestro Señor Jesucristo, que trabajando sosegadamente coman su propio pan. Ok, entonces esto es lo que les decía. En esta iglesia pensaban, no, pues ya el Señor viene, entonces ya no hay que trabajar. Entonces Pablo les dice, nosotros les pusimos el ejemplo cuando fuimos. Pablo era el ministro del Evangelio y seguía trabajando. Él sabemos por diferentes pasajes que su oficio era hacedor de tiendas. Entonces se dedicaba a eso para mantenerse y decía, les hemos dado ejemplo. Y dice, yo creo que este mal ya era muy, muy generalizado en la iglesia, porque dice, el que no trabaja, que no coma. Entonces, bueno, ahí corrige esto y habla, como les decía, mucho de la segunda venida de Cristo. Con esta carta, esta última, segunda de Tesalonicenses, se terminan las cartas que Pablo escribió a las iglesias y pasamos a las cartas personales que escribió Pablo. Él escribió a 3 personas. Escribió a sus queridos colaboradores, Timoteo y Tito, y les escribió para advertirles contra el mal y para darles instrucciones sobre la obra. Entonces, en la primera y segunda carta de Timoteo, él hace advertencias sobre las falsas doctrinas, y en la primera carta le dice que debe ser un buen ministro de Cristo. Entonces, leamos 1 Timoteo 4, del 11 al 16. Sí, hermanita. Dice, solo Lucas está conmigo. Toma a Marcos y tráele contigo, porque me es útil para el ministerio. A Tíquico. Espérame, no, creo que esa no es 1 de Timoteo. Ay, perdón, sí, es verdad. 1 de Timoteo. 4, 11, sí. Esto manda y enseña. Ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Entre tanto que ocúpate en la lectura, la exhortación y la enseñanza. No descuides el don que hay en ti, que te fue dado mediante profecía con la imposición de las manos de presbiterio. Ocúpate en estas cosas, permanece en ellas, para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Ok, entonces aquí vemos cómo Pablo le exhorta a hacer ejemplo a él. En ese tiempo era joven, Pablo ya tenía
digamos que la autoridad que dan los años, y le decía que nadie tuviera en poco su juventud, que fuera buen ejemplo, buen ministro de Cristo. Vemos también, y aquí no vamos a leer este pasaje, cómo la carta nos deja ver que eran cercanos, incluye algunos detalles personales, y en la segunda carta de Timoteo, en el 4 del 1 al 2, le insta a predicar la palabra, a tiempo y fuera de tiempo, dice el pasaje. En Tito también fue otro colaborador que él dejó a cargo de otra iglesia, habla de la elección de líderes idóneos, igual que en 1 de Timoteo, donde le dice cuáles son las características de los líderes que debe elegir para que continúe la obra y para que la obra se vaya esparciendo. Vimos en el libro de los Hechos cómo Pablo fue viajando y plantando diferentes iglesias, pero de esas iglesias es desde donde se debería extender el evangelio. Entonces se debería elegir ahí a líderes idóneos para que esta obra se pudiera hacer. Y vamos a ver en Tito 3 del 12 al 14 también algunas instrucciones personales y algunas cosas que nos dejan ver la cercanía que tenía el apóstol con Tito. Y bueno, no leímos el pasaje de Timoteo, pero también vemos que como a través de eso deducimos que eran cercanos. Entonces leamos Tito 3 del 12 al 14. Cuando envíe a ti a Artemas o a Tíquico, apresúrate a venir a mí en Nicópolis, porque allí he determinado pasar el invierno. A Zenas, intérprete de la ley, y a Apolos, encamínales con solicitud, de modo que nada les falte. Y aprendan también los nuestros a ocuparse en buenas obras para los casos de necesidad, para que no sean sin fruto. Sí, entonces vemos aquí cómo le dice pues que en cuanto lleguen Artemas o Tíquico, que se apresure a venir a mí porque ahí he pasado el invierno. Entonces se van a juntar entre ellos y empieza a seguirle dando consejos de cómo pues seguir esparciendo el evangelio. Vemos aquí que nada les falte, que aprendan a ocuparse de las buenas obras. Entonces se ve cómo Pablo está liderando la obra y cómo va dejando en Tito el que también pueda contribuir a que esa obra se esparza. Y luego vemos la última carta a Filemón. Esta es una carta, digamos que Pablo escribía y nunca dejaba la oportunidad de estar exhortando, bendiciendo, predicando, hablando sobre la verdad, pero esta carta de Filemón es un poco distinta. Pablo escribe a Filemón para interceder por su esclavo Onésimo. Onésimo, Filemón era un amigo personal de Pablo. De acuerdo con lo que dice la carta, aparentemente se había quedado en ocasiones en su casa y ahí había conocido a Onésimo. Sin embargo, en alguna de sus tantas veces que estuvo en la cárcel, de repente se encuentra que Onésimo está ahí. Y Onésimo estaba ahí porque había huido como esclavo y en esa época eso era un delito, entonces lo habían encarcelado y Onésimo solo tenía probabilidad de salir de la cárcel si su amo lo perdonaba. Entonces Pablo escribe para interceder por Onésimo. Y vamos a ver lo que dice Filemón. Es una carta corta, tiene un solo capítulo, y vamos a ver lo que dice en los versículos del 8 al 12. Ay, ese no se lo había ya dado a nadie porque ya no teníamos tantas personas. Hermana Acela, nos podría hacer favor de leer en el libro de Filemón, en el capítulo 1 del 8 al 12. ¿Sí se oye? Sí. Sí. Por lo cual, aunque tengo mucha libertad en Cristo para mandarte lo que conviene, más bien te ruego por amor, siendo como soy, Pablo, ya anciano y ahora además prisionero en Jesucristo, te ruego por mi hijo Onésimo, a quien engendré en mis prisiones, el cual en otro tiempo te fue útil, pero ahora a ti y a mí nos es útil, el cual vuelvo a enviarte tú pues, recíbele como a mí mismo.
Ok. Hasta el 12. Sí, hasta ahí. Entonces, aquí vemos lo que yo les contaba, que le escribe para interceder por Onésimo. Cuando dice al cual engendré en mis prisiones, no es que Onésimo fuera un bebé, es que Pablo, cuando lo encontró ahí, le compartió el evangelio y él llegó a ser un hijo de Dios, y ahora, arrepentido de lo que había hecho, quiere regresar a Filemón. Sin embargo, no quiere, pues, quiere llegar en buenos términos, y ahí Pablo le ayuda escribiendo esta carta a Filemón. Esa es la última carta que aparece en nuestra Biblia dentro de las cartas de Pablo. Entonces, vean todo el tiempo que nos hemos llevado en ver ligera y rapidísimamente cada una de las cartas de Pablo. No nos daba tiempo de ver el resto de las cartas generales que veremos la próxima vez. Y todavía no tenemos cómo completar nuestro símbolo, porque no hemos terminado esta segunda parte de la iglesia que habla de la doctrina, y que creo que es muy importante. Por eso no quise darla tan rápido en una sola lección. Entonces, en 15 días vamos a terminar la segunda parte de estas cartas generales, que ya no fueron escritas por Pablo, sino por el resto de los líderes de aquella época. Entonces, vamos a terminar ahora con nuestro versículo para memorizar, y como les decía, este pasaje es uno de los que yo considero más bonitos, en Filipenses 2, y es del 3 al 4, y dice: nada hagáis por contienda o vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Entonces, hermanas, qué difícil, qué diferente sería la convivencia evitando situaciones difíciles si nosotros realmente siguiéramos lo que dice este versículo, considerando a los demás como superiores a nosotros, no mirando por lo nuestro, sino también cada cual por lo de los otros. Tendríamos una convivencia más armónica con nuestro prójimo, con nuestra iglesia, con nuestra familia, con todo mundo. Y recuerdo una anécdota donde decían que un niño dice: es que si yo hago eso y me formo en la fila de McDonald's, nunca pasaría yo, porque diría: no, pase usted, y pase usted, y yo nunca pasaría, ¿no? Porque estaría mirando primero por lo de los demás y luego por lo de él mismo. Entonces, bueno, dentro de lo que esté en nuestras manos, veamos, consideremos a los demás como superiores a nosotros mismos y no estemos viendo solamente por lo nuestro. Y pues en lo que terminamos de formar nuestra imagen de esto, recordemos la imagen que ya tenemos hasta el día de hoy de la iglesia, donde empezamos a construir la vez pasada. Pentecostés, baja el Espíritu Santo, Pedro empieza a hacer la conversión de la iglesia con la predicación de los la conversión de los 3,000, después pasa el ministerio a Pablo, que empieza sus viajes misioneros en Galacia, Europa, Asia y Roma. Y ahí vemos hasta ahora la constitución de la iglesia. Hermanas, ¿tiene alguna duda, comentario o quiere pues decir algo sobre lo que vimos a ojo de pájaro y muy rápido las cartas del Nuevo Testamento de Pablo? ¿No? Bueno, pues entonces vamos a despedirnos en oración, y le pido a María Luisa si nos hace favor de despedirnos en oración. ¿Me escuchan, Lolita? Sí, Mari, si te escuchamos. Pensé que no me... Perdón, pero ¿qué crees? Que se me fue mi estudio, pensé que era a las 8, y ya cuando vieran 7:30, me acabo de conectar, tengo 20 minutos. Pero con gusto voy a orar, Lolita, perdón. Adelante, Dios Mari. Todopoderoso. Dios Todopoderoso, te alabamos y te bendecimos, amado Padre Celestial. Y te damos una vez muchas gracias, Padre bendito, por la vida de nuestra amada hermanita, que es Lolita Ángeles. Gracias, Señor, por su vida, porque tú, mi Dios, la preparas y tú le das la sabiduría para poder compartir tu preciosa palabra, la que hace que nos fortalezca, Señor. Yo te pido perdón porque se me pasó, de verdad, Señor, se me pasó, pensé que era a las 8.
Pero, Señor, yo creo que ha sido de gran bendición para las hermanas que estuvieron escuchando desde un principio y pues yo la última parte que vi, pues te agradezco, Padre, porque pues aunque sea tarde, pero me conecté, no le hallaba bien a mi teléfono. Gracias, Señor, por esta bendición que nos has dado de poder estar reunidas en tu nombre y de aprender cada día más de ti. Bendice a cada una de mis hermanas que tomaron el estudio y principalmente a nuestra hermana Lolita. Y pues gracias, Padre, y si tú lo permites, en 15 días nos estaremos reuniendo en tu nombre para conocer más de ti, Señor, y ser más como tú. Te lo agradecemos en el precioso nombre de Cristo Jesús. Amén.